Esta noche está con nosotros el señor Carlos Añay de Las Bastidas, a quien damos la bienvenida a Noticias Manavisión. Él es líder del movimiento Venceremos. Señor Añay, buenas noches y bienvenido. Empecemos conversando pues por el tema precisamente del movimiento. ¿Cómo están ustedes en lo que tiene que ver con la recolección de firmas? Muy buenas noches, Consuelo. Muchísimas gracias por su invitación y un cordial saludo a los televidentes de Manavisión. Efectivamente, estamos en la etapa de recolección de firmas, tratando de calificar para las próximas elecciones 2017. Recientemente publiqué en YouTube una propuesta 2017 de Venceremos y la mía personal de Carlos Añay de La Bastida. Básicamente, ¿en qué puntos se basa? 3 puntos. ¿Cuáles son? Hay 3 puntos claramente identificados que debemos resolver. Primero, el problema económico, que es sacar al país de la recesión en la que nos encontramos y enrumbarlo al desarrollo. El segundo es el problema legal, es decir, de jueces y cortes que están al servicio del poder, y no solamente ha sido el caso en el actual gobierno, sino también gobiernos pasados. Es necesario que nosotros tengamos cortes totalmente independientes y jueces también, y eso solamente se lo puede conseguir con un gobierno y un presidente de la República que no tenga absolutamente ningún interés en manejar cortes ni jueces, y no tendrá interés, como en mi caso, cuando no tiene compromiso con nadie ni tiene ningún temor de que se le siga algún juicio, porque en mi caso yo hago las cosas honestamente, correctamente, y no estoy encubriendo a terceros. Y el tercer punto es el constitucional. Siempre he dicho que el problema del Ecuador no es de constituciones, no es de leyes, porque tenemos muchas, es cuestión de la aplicación de las leyes. Así que nosotros promulgamos que podemos trabajar con cualquier constitución que el pueblo ecuatoriano elija, y que con esa constitución que se esté trabajando, los asambleístas traten en la asamblea para reformar ciertos puntos que han sido hechos a la medida del gobierno de turno, en el momento en que se las hizo. Si es que es la constitución actual, entonces a favor de este gobierno, y que muchas veces se hicieron leyes para hacer trampa. En cuanto al primer punto de su propuesta, que usted mencionaba que se refiere a la crisis económica, ¿cuál sería la fórmula o cuál sería el camino que debería tomar el país pues a fin de salir de este bache económico? Bueno, es fundamental inspirar confianza. El gobierno actual no inspira confianza, por eso tenemos un riesgo país elevadísimo. Son 1.700 puntos, que significa 17%, más alrededor de 3%, que es la tasa de interés que se tiene que pagar en bonos de tesorería de Estados Unidos, en los bonos de Estados Unidos. Esto da alrededor de 20%. Eso, con un gobierno como el de Venceremos, se reducirá notablemente, el riesgo país caerá, pero eso es solamente una parte. La otra parte es, como yo lo he indicado desde el año 2006 en mis programas de gobierno ratificado en el año 2009, que vamos a permitir la competencia internacional de bancos para reducir la tasa de interés, porque cuando hay más oferta de de dinero, la tasa de interés, que es el costo del dinero, tendrá que bajar. Eso no se lo permite actualmente, porque hay un cartel de banqueros que no permiten ni la competencia nacional ni la internacional. Eso lo vamos a romper nosotros, porque los banqueros, al igual que cualquier otra industria, o la banca y cualquier otra industria, no tiene por qué tener ningún privilegio, ni tiene por qué ser protegida. Han sido protegidas por gobiernos anteriores y el actual, porque obviamente ellos han estado financiando esas campañas electorales multimillonarias. Con nosotros eso se va a acabar, porque los banqueros o los bancos tendrán que pagar la misma cantidad de impuestos que el resto. No tienen por qué tener un privilegio en el cual ellos pagan menos impuestos que en otras industrias. No tenemos por qué aceptar ningún cartel de ninguna clase. ¿Cómo ve usted la opción de acudir a organismos internacionales para traer recursos al país? Bueno, es necesario renegociar los contratos petroleros que tenemos actualmente, que este gobierno realizó, y con ellos incrementó nuestro costo de producción a $39.40, desde 5 a 7 dólares por barril, que era lo que costaba producir petróleo en Ecuador en el año 2007, y también vamos a revisar los contratos con China, por los cuales se ha recibido capital en préstamo y que tiene el gobierno que pagar con petróleo. Estos dos tipos de contrataciones son los que nos mantienen actualmente en gravísimos problemas y con un peligro de desdolarización, porque estamos perdiendo 20 dólares por barril aproximadamente al producir petróleo, cuando ya sabemos que durante el año 2016
17 y posiblemente hasta 18, la oferta de petróleo va a estar muy por encima de la demanda y por lo tanto no se avisora un crecimiento del precio del petróleo, sino todo lo contrario. Todavía se está dirigiendo hacia abajo, hacia una franja, hacia una barrera de $25 por barril, que si es que es traspasada, entonces podremos ver petróleo de $17.50. Esto es catastrófico para el país, porque si eso sucede en los próximos días o próximas semanas, nosotros estaremos en un rango de 17.50 a 25, que tradicionalmente ha sido el precio del petróleo por la mayor parte del tiempo. ¿Cómo reemplazar o cómo equiparar esos ingresos que provenían pues precisamente de la venta del petróleo? ¿Cómo hacerlo? Usted me preguntó si es que íbamos a ir a organismos internacionales para reemplazar esa deuda. Primeramente hay que tratar de renegociar esos contratos con aquellos con quienes se firmaron los contratos, pero yo creo que fallando una renegociación con ellos es necesario ir a organismos internacionales para obtener créditos más baratos y pagarles obviamente la deuda a quienes contrataron. Por ejemplo, en este caso los chinos y las empresas petroleras. Pero además vamos a revisar todos los artículos de estas contrataciones, porque yo me temo que vamos a encontrar muchas irregularidades en ellos. Hay sectores de oposición que están buscando pues la unidad para presentarse a los comicios del 2017. ¿Cómo analiza usted esta unidad? Bueno, lamentablemente la unidad de la derecha, que fue promulgada ya por más de un año, ha cometido un gravísimo error al tratar de mezclar a todos, incluyendo a aquellos que a última hora digan que se arrepienten del correísmo, aunque hayan sido culpables y directamente o indirectamente con la debacle nacional. En el caso de Ramiro González es un ejemplo explícito de cómo se ha atracado a la nación ecuatoriana, se ha atracado a los afiliados al IES, y yo no podría estar sentado en una mesa al lado de un señor al que yo he criticado duramente durante el año 2010 y he dicho que él tenía que ser removido de su puesto de presidente del IES por incompetente, por lo menos, cuando él decía que eran decisiones técnicas, y que yo había dicho además que si eran decisiones técnicas eran erradas, pero que me temía que esto más bien era un asalto, una estafa al ciudadano ecuatoriano, especialmente al afiliado al IES, porque a pesar de que les pagaban de 5 a 7%, que ellos decían que era alto, esta tasa de interés no refleja el altísimo riesgo que corren de perder el capital, como se nota ahora que el Estado ecuatoriano, por intermedio de este gobierno, si quiere emitir deuda internacionalmente, es decir, bonos, tiene que pagar 20%. Entonces se nota la gran estafa, que deberían estarle pagando 20% a los afiliados al IES y sin embargo les pagan de 5 a 7%. ¿No se sentaría en la misma mesa con el señor Ramiro González, pero con quién sí lo haría? Bueno, estoy conversando con los sectores de izquierda, porque lamentablemente los sectores de la derecha, dos sectores de la derecha, han defraudado a la nación ecuatoriana con sus propuestas. En el caso de esta unidad de la derecha que quieren unirse con todos los arrepentidos del gobierno que se debe fiscalizar, me da la impresión que si es que Correa se arrepiente también, entonces puede ser parte de esa unidad. Esto confirma lo que yo siempre he dicho, que el gobierno actual no es diferente a los gobiernos del pasado y a ellos no se les puede creer. Por el otro lado, el señor banquero Lasso nunca ha dicho que tiene que bajar las tasas de interés, porque no le interesa. La única persona que está hablando de bajar las tasas de interés para sacar al país de la recesión en la que nos encontramos y enrumbarlo al desarrollo soy yo, porque de esa manera, solamente de esa manera, podemos salir de la recesión e ir hacia el desarrollo. De otra manera, con tasas de interés altas, prohibitivas, nosotros no podremos salir de esta recesión y no se van a crear oportunidades. Ya para finalizar, ¿cuántas firmas le falta al movimiento para lograr ser avalados por el CNE? Bueno, estamos en la etapa de recolección de firmas, estamos haciéndolo en 12 provincias. Todavía estamos recogiendo, no hemos hecho una contabilidad total, tenemos tiempo hasta el mes de julio para hacerlo y entregarlas para estar listos en el mes de agosto. ¿Completarán las necesarias? Debemos completarlas para participar en las próximas elecciones. Bien, señor Sañay, agradecemos su presencia en este espacio de entrevistas. Fue Carlos Sañay de la Bastida, él es el líder del movimiento Venceremos. Es tiempo de ir a la pausa y en breve estamos de regreso con más información.